Ya, muchas gracias. Lamentablemente se había cortado el Zoom, no sé qué pasó, se bloqueó cuando hice la presentación, pero ahora voy a volver atrás, ¿cierto? A lo que estábamos conversando y, ¿cierto? Yo les comentaba que hemos estado en este tiempo haciendo el taller de sanidad, liberación y dones espirituales. Y este taller, prácticamente, ¿qué es lo que espera? ¿Qué es lo que queremos lograr con él? Es que todo el pueblo de Dios, ¿cierto?, esté preparado para ministrar sanidad, ¿ya? En todas las áreas de la vida, espíritu, alma y cuerpo, y pueda ministrar a las personas la sanidad, ¿cierto? A veces de una enfermedad, de diversas cosas que vivimos todos, ¿cierto? Entonces es necesario saber cómo poder ministrar, porque a veces no es algo sencillo, ¿cierto? Pero para Dios sí es sencillo. Para Él sí es fácil, porque Él lo puede hacer sin ningún problema. Así que creyendo en lo que Él va a hacer, hemos ido aprendiendo. Entonces tenemos algunos testimonios muy, muy lindos. Hoy día recibí videos de algunos testimonios que tuvimos de sanidades del año pasado y de ahora de Semana Santa, ¿ya? Entonces es muy hermoso poder ver esos milagros porque eh, son la oportunidad, digamos, de conocer, digamos, que Dios sí lo está haciendo hoy con nosotros también, ¿ya? Entonces, voy a compartir ahí la pantalla, espero que se logre ver ahora, espero que salga, resulte la función. A ver, un poquito ahí. Bueno, y la idea es poder sentarlo un segundito, por favor. Hoy día no sé por qué está muy, muy lenta mi conexión, pero hay que tener paciencia, paciencia para la conexión. Un segundito, ahí está. Ya, ahí parece que sí. Creo que debería verse, por lo menos, debería poder verse. Ya, así que muchas bendiciones. Estamos comenzando nuevamente porque lamentablemente se pegó el equipo. Espero que no haya pasado nuevamente porque está un poquito lento mi conexión o mi equipo. No sé cuál de las dos es la que está lento, ¿ya? Entonces, por favor, si alguien está conectado, si me puede decir si es que se ve o no se ve la información. Sí, pastor, usted se ve doble, sí. Ah, me veo doble ya. Voy a Sí. cambiar porque aquí algo pasó que no sé por qué. Ah, ya lo capté. Un segundito para. O sea, hay dos pastores. Un segundito, Sí, por favor. Ahí debería desaparecer. Desapareció, ¿no? sí, ahora Ya, sí. perfecto. Entonces voy a bajar mi cámara nomás yo y así solo con audio y con la presentación. Ya, entonces, como veníamos, ¿cierto? Varias semanas ya hablando acerca de la armadura de Dios. eh, lo último que quedamos fue con respecto al yelmo, ¿cierto? Dijimos que el yelmo de la salvación, de acuerdo a Efesios 6, el yelmo es un casco, ¿ya? El casco que se ponen los soldados para guerrear, para luchar, para combatir, ¿cierto? Y ese, ese casco tiene la finalidad, en este caso, ¿cierto? Para la comparación espiritual, es para eh, mantener nuestra mente, ¿cierto? Nuestra cabeza. La cabeza es sumamente importante porque ahí está, ¿cierto? Nuestra mente, donde vienen los pensamientos, donde hay muchas veces una lucha, una guerra, ¿cierto? Interior,
ahí de los pensamientos, de la duda a veces viene la depresión, el desánimo, pensamientos de depresión, pensamientos de angustia, ¿cierto? Todo prácticamente en la mente. Entonces, es muy importante el ponerse este casco de la salvación que va directamente relacionado con nuestros pensamientos, ¿ya? Con nuestras, inclusive nuestras emociones, todo lo que de lo que vivimos generalmente, que viene del alma, ¿cierto? Son cosas que tenemos que proteger, no dejar que eso, el enemigo se aproveche y en esa área empiece a trabajar, ¿cierto? En el área de los pensamientos. De hecho, hay muchas personas que a veces sufren de depresión y después tienen algunos, pues, realmente yo he escuchado en este tiempo bastantes jóvenes que a veces están en depresión y después tienen ideas suicidas, ¿ya? Y esas ideas uno tiene que entender que vienen de Satanás, ¿ya? Que vienen del infierno, que Satanás es el que quiere ver muerto a la gente sin Cristo. Entonces él vino a matar, a robar y a destruir todas las cosas. Entonces está tratando de destruir a los jóvenes a través de la depresión, a través de no tener esperanza y empieza a traer pensamientos, ¿cierto? Entonces, un hijo de Dios, ¿qué tiene que hacer? Ponerse el yelmo de la salvación. Y esa palabra salvación, yo les explicaba que también tiene que ver con salvación y liberación, ¿ya? Esa es la palabra en sí, significa salvación o liberación y liberación también. ¿No? Entonces, cuando me pongo ese casco, me estoy liberando de esos pensamientos. Entonces, cuando vienen esos ataques ¿cierto?, de duda, entonces yo pongo la fe y digo, no, yo soy un cristiano, soy un hijo de Dios, el Señor me llamó, estoy pasando esta situación, pero es momentánea. Yo sé que el Señor me va a sacar de aquí, es una temporada quizás, pero va a pasar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Señor dijo que Él es mi pastor, nada me faltará, ¿cierto? Entonces, este yelmo nos protege los pensamientos, la cabeza, las emociones, toda esa parte que es muy, muy importante. ¿Ya? Entonces, hasta ahí habíamos quedado la semana pasada y ahora vamos a ver otra arma espiritual que se llama la espada del Espíritu, ¿ya? La espada del Espíritu. Y eso está en Efesios 6, en el versículo 17, y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, cuando está el apóstol enseñando ahí en Efesios, el apóstol Pablo, él, ¿se lo recuerdan? Estaba viendo a un romano que era un soldado que siempre andaba con él porque él estaba prisionero y él proyectó cada una de las armas de este soldado en algo espiritual. Y aquí es curioso porque dijo, y la espada del espíritu. ¿Ya? Entonces, una cosa importante que tiene que ver con la espada del espíritu es que la espada del espíritu es un arma que es de ataque, ¿ya? No es como el arma, como todo lo demás que habíamos estado viendo, que por ejemplo dijimos la coraza, ¿cierto? La coraza de justicia que se pone en el pecho, el cinturón de la verdad, donde va también afirmada la espada, la misma coraza, los pies, ¿cierto? Con las sandalias, que es el apresto del Evangelio. ¿Qué más dijimos? El escudo de la fe, ¿cierto? Un escudo puerta, que es un escudo grande, que nos protege completamente si es que nosotros mantenemos la fe, ¿cierto? Si caminamos por fe, si vivimos por fe, todo eso nos va a ayudar a protegernos, porque ese es el escudo de la fe. Entonces el enemigo va a querer venir con cosas y nosotros tenemos un escudo para protegernos. Pero la verdad es que esta guerra no es solamente una guerra defensiva. ¿Ya? Dice, ¿cierto? Decía ahí la palabra que nuestra guerra no es contra, o nuestra lucha, nuestro combate no es contra seres humanos, ¿cierto? De espíritu y carne, sino contra huestes espirituales, contra principados, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Entonces, es una guerra que es una guerra espiritual. Entonces, no solamente el enemigo va a venir y va a estar él atacándonos y nosotros solo defendiéndonos, ¿cierto? Con el escudo, con el, con la, con el casco,
con la coraza, con el cinturón de la verdad. No solo eso, ¿ya? Porque esa sería como una parte muy, muy triste de la guerra espiritual para un hijo de Dios. Si estuviera solo defendiéndose, solo recibiendo ataque del enemigo, ¿cierto? Y en ningún minuto él poder atacar. Entonces, aquí entramos en un arma que es muy tremenda, muy poderosa, que es la espada del Espíritu. ¿Ya? Pues y dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, aquí lo interesante es que empezamos a ver que es primero un arma de ataque, ¿ya? Y si no tuviésemos esa arma, que es la espada del Espíritu, no tendríamos manera de ahuyentar al enemigo, ¿ya? Porque esa es la idea de la guerra, esa es la guerra y el combate, ¿cierto? Que cuando hay un combate ahí, cuerpo a cuerpo, la espada es para hacer huir al enemigo o provocarle daño. Esa es como la forma, ¿cierto? Entonces, es muy, muy importante poder entender eh, esta arma espiritual llamada la espada del Espíritu. ¿Ya? Lo único en la lista de la armadura que puede lograr esto se llama la espada, cuyo nombre es la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces aquí ya viene un arma que es un arma muy, muy poderosa porque dice que es la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, esta espada tiene funciones, tiene formas, ¿cierto? Entonces ahora vamos a ir entendiendo un poquito más, vamos a agregar al conocimiento un poquito más de conocimiento a, a lo que hemos estado aprendiendo, ¿ya? Entonces, la armadura, nos dice ahí la palabra que tenemos que vestirla, que tomemos toda la armadura, que ningún arma la dejemos fuera. Entonces, esta espada es muy, muy importante porque así vamos a hacer huir al enemigo, ¿ya? Entonces, en Hebreos, aquí hay dos palabras que quise agregar para que podamos entender acerca de esta espada, ¿ya? Entonces, en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es Es viva viva y y es eficaz. Y después dice, y más cortante que espada, que eficaz. toda espada de dos filos. ¿Se acuerda que otra vez, en esta palabra en Hebreos, lo compara con una espada afilada, ¿cierto? De dos filos, o sea, significa que tiene filo a ambos lados. Entonces, esa es la palabra de Dios es como una espada. Ya, en Apocalipsis 1:16 aparece otra cosa interesante, importante, que dice, tenía en su diestra 7 estrellas. Aquí, para poder contextualizar lo que se está diciendo, en Apocalipsis, que fue, no sé si todos se acuerdan, pero el que lo escribió fue el discípulo, el Juan, último, el más joven que se llamaba Juan, Juan, ¿ya? Juan. Y ese discípulo, ¿qué fue lo que hizo? Escribió a Apocalipsis. ¿Ya? Y él estaba prisionero en una isla que se llama la isla de Patmos. Estaba ahí sí, prisionero y tuvo una visión grande, ¿cierto? Y él escribió ahí, toda esa visión que vio es Apocalipsis. Entonces, una de las visiones que él ve es que cuando escuchó una voz, dice que era una voz muy fuerte, muy grande, y cuando se volvió a mirar, vio, ¿cierto? Y lo que vio lo relata aquí, o sea, esta es una parte del relato, es más largo el relato, pero solamente me voy a tomar de esta parte, ¿ya? Y dice, y habla que era Jesús, ¿ya? Jesús, pero glorificado. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos. Fíjense, noten, de su boca, de la boca de Jesús salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Ya? Tenía entonces, o sea, perdón, de su boca
salía una espada aguda de dos filos. ¿Ya? ¿Y qué es esa espada aguda de dos filos? ¿Qué es? palabra. La palabra, ¿cierto? La Palabra. palabra, esa es la espada, porque ahí arriba en hebreo dice claramente la palabra de Dios es viva y más Y cortante que toda espada, ¿cierto? De dos filos. Y acá dice, de la boca de Jesús salía una espada aguda de dos filos. Entonces, es la palabra que estaba hablando Jesús. Esa palabra, ¿cierto? Es la palabra que es como una espada. ¿Ok? ¿Se entiende? sí, ¿Se entiende ya? Perfecto. Entonces, vamos a seguir a la siguiente lámina para ir entendiendo, dilucidando qué significa esta espada del Espíritu. Ya, aquella espada aguda de dos filos es la palabra de Dios que sale de la boca de Jesús, ¿cierto? De acuerdo a sí, las palabras anteriores de la escritura que vimos, las dos citas, queda claro que aquella espada aguda de dos filos es la palabra de Dios, pero a la vez que sale de la boca de Jesús. de Jesús. ¿Ok? Ya que las escrituras nos muestran que Jesús mismo usa la espada de la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces ahí nos sale una pregunta, dice, ¿cómo la usó él durante su vida terrenal? ¿Cómo Jesús usó esa espada? ¿Cierto? Que sale de su boca. Entonces el cuadro más descriptivo se encuentra ahí en Mateo 4 del 1 al 11, donde se relata la tentación de Jesús en el desierto. ¿Se acuerda cuando Satanás, después de que Jesús había ayunado 40 días, vino Sí, Satanás? Ahí dice, la palabra dice, y tuvo hambre. Y ahí vino Satanás y empezó a tentarlo ¿cierto? Con la palabra. Lo más curioso es que fue con la palabra. ¿Ya? Entonces, Jesús lo único que hizo fue usar, entonces, contra el enemigo la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Entonces, cuando el enemigo vino, voy a tratar de, mire, porque no lo tengo aquí el texto, pero voy a tratar de, espérenme un segundito, voy a ir al texto que lo tengo, voy a cambiar un poquitito, espérenme un segundo, voy a cambiar de imagen y voy a ir a la palabra porque me gustaría que la leyéramos para que así podamos entender, aquí la tengo en Mateo 4 del 1 al 11 si ustedes lo quieren, pueden abrir en su Biblia, pero estoy tratando de abrirlo acá en la pantalla para que todos la podamos leer, ¿ya? Un segundito, por favor. Un segundito, ahí va. Vamos, que se puede, como dicen los futbolistas. Está un poquito lento. No sé si mi computador que está lento, algo ha pasado. En este día está más dispuesto. Tenemos que, tenemos que tener fe, no más creer que el Señor está ahí detrás de todo. Ya, me dicen por favor cuando se vea. Ya, ahí debería empezar a aparecer. A ver si aparece. Me avisan cuando aparezca, por favor, si alguien lo ve. Ahí apareció, Ya, entonces, pastor. gracias, gracias, qué bueno. Ya, aquí entonces la Biblia habla de la tentación de Jesús. Entonces, es bueno leerlo completo porque así vamos a entender esta arma espiritual que también está para nosotros, para que la usemos. ¿Ya? Entonces dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ya? ¿Se cuenta la respuesta? El enemigo vino con algo y el Señor le respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ya? Y eso está, a ver si me aparece aquí, en Deuteronomio 8:3.
¿ya? Entonces el Señor Jesús respondió con Deuteronomio 8:3, con la palabra, ¿ya? Se basó en una palabra escrita. Ya, luego dice, verso 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, sí, sí, hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Fíjense, el diablo eh, le citó el Salmo 91:11, ¿ya? Qué interesante, ¿eh? O sea, el diablo, sabiendo la escritura y citándole la escritura a Jesús, fíjense, ¿ya? Y en sus manos, te está citando ahí el Salmo, dice, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra, ¿ya? También el Salmo 91, versículo 12. Entonces el diablo, astuto, ¿cierto? Le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Lo llevó a una parte del templo, ¿cierto? El pináculo, que es la parte más alta, y le dijo, salta, salta de aquí, ¿ya? Porque el Señor dice en la palabra y en Salmo 91 que Él mandará los ángeles para que te acerca de ti, para que te cuiden y te guarden, ¿ya? En sus manos te sostendrán los ángeles para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Ya? Y uno puede decir, bueno, si es la palabra, ¿cierto? El diablo lo usó y Jesús le dijo, fíjense lo que pasó aquí. Y Jesús le dijo, escrito está también, ¿ya? Porque el diablo le estaba diciendo, porque está escrito, o porque escrito está, le dijo el diablo, y Jesús le respondió, Y escrito no está te... también. ¿Ya? Interesante, Claro. ¿ya? También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Y Jesús, ¿qué hizo? Estaba citando Deuteronomio 6:16. Estaba también citando la palabra. Entonces, es importante, Jesús no dejó de citar, en este caso, Deuteronomio. La primera parte, ¿cierto? Fue Deuteronomio y la segunda parte, Deuteronomio. Ya, ya. Vamos entonces a la tercera tentación. Verso 8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo a Jesús, el diablo patudo, ¿cierto? Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Ya? Y fíjense la respuesta de Jesús. Entonces dice, Jesús, o sea, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Ya? Fíjense, está citando Jesús Deuteronomio 6:13. ¿Ya? Esa era la cita que estaba haciendo él. Y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Amén. ¿Ya? Entonces, interesante, tres veces el diablo vino a tentar a Jesús eh, ¿cierto? Con conocimiento bíblico. Entonces, si tentó a Jesús, si a Jesús estuvo, ¿cierto? Fue tan patudito que vino y lo confrontó así, a nosotros también nos podría hacer la misma, ¿cierto? A través de la palabra, a través del engaño, a través del susurro. Entonces, si nosotros debemos saber usar esta arma espiritual que es la palabra, que es la palabra que hace huir a Satanás. Ya Jesús, después cuando en el verso 11 le dice, y el diablo entonces le dejó, ya esa palabra le dejó es que si uno va al griego, dice, lo que da a entender es que dice, se fue completamente. Es como que se fue y no volvió. ¿Ya? Entonces, se fue completamente. O sea, no tuvo ninguna opción. O sea, el diablo vino con una mentira y sus mentiras eran, ¿cierto? Si eres hijo de Dios, o sea, a través de la duda, si es que tú eres hijo, es lo mismo que hizo con Adán y Eva, ¿cierto? Con Eva le dijo, ah, sí que Dios les dijo que no podían comer. Entonces, a través de la duda, a través de, ¿cierto? De esa media verdad, una media verdad que provoca una duda y logró que, en este caso, cayera a Eva y luego de eso Adán también, pues. Adán era el líder, pero él
el más responsable fue él, porque después Dios le pidió cuenta a él, no a Eva. ¿Ya? Entonces es importante que Jesús usó la espada del Espíritu de esta manera, ¿cierto? ¿Cómo lo usó? Vino el diablo y lo tentó y le dijo, si tú eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Ya? No, no era algo ilógico que Jesús podría haberlo hecho. Podría haber convertido el pan, en la piedra en pan. ¿Ya? Entonces, pero el Señor no aceptó ese sí eres hijo de Dios, ¿cierto? Porque venía de una tentación, una palabra de duda. Y entonces Jesús le respondió con la palabra. Y siempre lo bonito de esto es que en todos los casos él le respondió con Deuteronomio, ¿ya? Y en la teología, a veces los estudiosos, algunos teólogos, siempre tienen mucho cuestionamiento con Deuteronomio, y aquí Jesús le dio validez. ¿Te das cuenta? O sea, la palabra es verdad, la palabra es real, la palabra se cumple. ¿Ya? Entonces, es muy importante. Ya voy a volver entonces voy a dejar de compartir esto. No sé si alguna una pregunta está ahí o alguna consulta. ¿Alguna consulta que tengan para seguir? Pastor, ¿Sí? buenas noches. Hola, hola. Mire, pastor, yo me preguntaba y me contestaba a mí misma, pero relacionado con todo este episodio, todo el episodio que pasó y que está escrito en la Biblia, uno siempre dice, pero ¿por qué dejó que el diablo lo tentara? O qué poder tenía él para llevarlo para un lado o para otro? Pero sin duda, como el propósito de Dios es tan maravilloso y está como fuera de nuestro entendimiento, cuando uno lo mira y lo lee desde ahora, desde el tiempo que estamos viviendo, siente que era súper necesario que eso pasara para que nosotros tuviéramos, ¿no es cierto?, una idea más clara de, primero, de lo atrevido que es Satanás, porque él no mira quién está delante de él, pero Claro, también para hacer entender de que Jesús es superior a todo y que si él venció y se dejó llevar para allá y para acá, todo tenía un propósito. Y yo pienso que el propósito es justamente que nosotros nos demos cuenta de, de todo su poder y que nosotros podíamos estar siendo tentados por el enemigo con mucha más razón. Y tenemos que tener más cuidado, po. Tenemos que estar más preocupados porque él, como todo el mundo lo dice, es muy astuto, conocedor de la palabra, yo creo que mucho más que nosotros mismos, y sí, va a querer molestarnos. Eso más, un claro. comentario. Bueno, gracias, hermana, por el comentario. Sí, de todas maneras, o sea, había un propósito detrás de esto. ¿Se acuerda que lo vimos unas clases atrás que Jesús tenía que vencer su propia victoria, podemos decir así? Y lo ¿Mm? hizo aquí, en este caso, y hay algo muy, muy hermoso que sale en la palabra, que luego que Jesús pasó esta tentación, dice que él subió o salió de ahí en el poder del Espíritu Santo. Cuando había ido a las aguas del bautismo con Juan el Bautista, dice que él ¿Mm? fue lleno del Espíritu, ¿ya? Fue lleno del Sí, Espíritu, pero no en el poder, sino lleno del Espíritu, y luego del desierto, de la prueba, de la tentación, él sí, salió en el poder. ¿Ya? ¿Y cuál es la diferencia? Es que cuando está el poder de hacer milagros, el poder, ¿cierto?, de liberar. Entonces, no solo estaba lleno, sino que ya ahora tenía el poder. Entonces, es también el camino, yo le diría, de todo hijo de Dios. Todo hijo de Dios en algún minuto tiene, no que tenemos que pelear por nuestra victoria con el diablo, porque Jesús lo hizo por nosotros. sí, En la sí. cruz del Calvario Jesús venció por nosotros o para nosotros, para que nosotros también seamos vencedores. Entonces hoy día lo único que hacemos es cobrar, es cobrar a través de la palabra lo que nos corresponde. Entonces, el Señor en este caso, tenía que vencer al enemigo para luego eso ir en el poder y seguir derrotándolo a través ¿cierto? Deshaciendo todas las obras del diablo, es lo que dice la Claro, palabra. Entonces él a través vino del a milagro. deshacer todas las obras del diablo. Entonces él iba venciendo al diablo cada vez que iba sanando a un enfermo, cada vez que iba liberando a alguien que estaba endemoniado, ¿cierto? A los lunáticos y a todos los que estaban en necesidad,
cada vez que él iba haciendo la obra, iba venciendo a Satanás. ¿Ya? Ese es curioso, es tremendo lo que Jesús fue haciendo luego de esa tentación. Entonces fue, porque además que, si se dan cuenta, la palabra dice que fue el Espíritu el que lo llevó. El Sí. Espíritu lo condujo al desierto. Entonces, uno podría preguntarse, ¿pero para qué? ¿Para qué iba? ¿Cierto? ¿Por qué iba a ¿Para ser? qué se iba a preocupar para eso? Claro, ¿para qué lo iba a hacer el Espíritu? Pero el Espíritu tenía un propósito. Y el Claro. propósito era que se desatara el Pastor, poder. ¿Mm? perdón, ¿eso sucedió después que él estuvo en ayuna? Claro, después de los 40 días de ayuno. 40 días de ayuno, claro. Sí, ahí ocurrió, digamos, parece que él fue ungido luego de eso, Claro, claro que sí. ¿ya? Entonces, él cumplió toda porque dijo, Tengo que cumplir toda justicia". Entonces, fue con Juan el Mm. Bautista porque había que cumplir lo que Pásalo. estaba Claro. ocurriendo, ¿cierto? Y es parecido con nosotros porque nosotros igual nos bautizamos en agua, ¿cierto? Entonces cumplimos con Dios, con nuestra fe, al creer, y nos bautizamos. Pero luego de eso, el Espíritu Santo ya está en nosotros, desde el día que nos bautizamos, o sea, perdón, desde el día que creemos, ya viene Claro. el Espíritu Santo a nuestras vidas y lo tenemos. ¿Ya? Y ahí está, entonces nos bautizamos como testimonio de lo que ya ocurrió dentro nuestro, en nuestros corazones. ¿Ya? Entonces, luego somos bautizados, pero es necesario tener otra experiencia, que generalmente, o sea, se llama el bautismo de fuego o el bautismo del Espíritu Santo. Tanto, claro. ¿Ya? Y eso generalmente se manifiesta con hablar en otras lenguas o profetizar. ¿Ya? Es como la evidencia, podemos decir así, de ese poder. Entonces, ¿qué ocurre luego de eso? Tenemos poder, porque el Espíritu Santo vino para eso, recibiréis poder, ese poder para sanar a los enfermos y para echar fuera a los demonios también. Entonces ya tenemos podemos decir, logramos lo mismo que hizo Jesús. ¿Ya? Jesús lo hizo Claro. así y él por eso después salió en el poder luego del desierto. ¿Ya? Ujú. Hay hartas cosas que nos ayudan a eso. ¿Mm? No sé si hay alguna pregunta para seguir. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Parece que sí. Ya. Voy a ir a la Sí, siguiente lámina. Entonces, la siguiente lámina, eh, espero se vea, no sé qué pasó. Ahí sí. Espero. Ya. Gracias por alguien. Christopher Eli me dice que está ok, está claro, ¿cierto? Ya, ahora, mire, fíjense, hay ciertos puntos de interés en este pasaje que hemos leído. ¿Ya? Que son muy importantes. Yo creo que ahí nos dan luces de cómo es la espada del Espíritu, que es la palabra, y cómo lo hizo Jesús, cómo lo usó Jesús, para que nosotros sepamos cómo usar esta arma espiritual también. ¿Ya? Entonces, lo primero que ocurre si cuando vemos este pasaje bíblico es que nos damos cuenta que ni Jesús ni Satanás pusieron en duda la autoridad de la Escritura porque ambos la citaron, podemos decir así, ¿cierto? Jesús se defendió, obviamente, con la palabra y Satanás lo atacó con la palabra, pero una palabra distorsionada, ¿ya? Una palabra que no era una palabra con dudas, ¿ya? Entonces, eh, pero debemos sacar conclusiones, ¿cierto? Y entender que si el Satanás lo hizo es porque entiende que hay autoridad en las Escrituras, hay una autoridad ahí, ¿ya? Entonces, lo primero que aprendemos. Lo segundo que es importante destacar, la base de cada tentación con que Satanás tentó a Jesús era la duda. ¿Ya? Cada vez que Satanás usaba la palabra sí, ponía en duda una verdad. ¿Ya? Y le dijo, sí, eres hijo de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿qué quería hacer? Que dudara. Entonces, la estrategia de Satanás sí que es parecida. O sea, realmente viene con nosotros y nos dice, pero si tú eres hijo de Dios,
¿Y cómo está así? ¿Cierto? Por ejemplo, nos podría decir. ¿Ya? Entonces, ya. Pero después vamos a ver algunos ejemplos más concretos. Entonces, el tercer lugar, lo que aprendemos de lo que hemos leído, Jesús no varió su manera de tratar con Satanás, sino que en cada oportunidad, en las tres oportunidades que Satanás vino, usó contra él la misma arma, la palabra de Dios. ¿Ya? Dijo una vez tras vez, dijo, está escrito, está escrito, está escrito. ¿Ya? Y ahí Satanás se fue. Entonces, es importante que esta espada del Espíritu, ¿cómo la usó Jesús? Fue a través de, eh, ¿cierto? Confrontándolo con la palabra, con la verdad. ¿Ya? Hay una parte que yo lo encuentro muy importante cuando dice, lo llevó al pináculo, a la parte alta del templo, y le dijo, lánzate, ¿ya? Porque Dios va a mandar los ángeles. ¿Ya? Y el Señor le respondió que a tu Dios no tentarás, ¿ya? A tu Dios no tentarás, o sea, sí, no vamos a estar probando a Dios, ¿ya? Y a veces es importante esto porque a veces podemos decir, lo hago igual esto, total Dios me guarda, ¿ya? Por ejemplo, eso podría ser algo en lo cual estamos tentando a Dios, ¿ya? Entonces, también tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que cuidarnos, ¿ya? Jesús no dijo, me lanzo nomás, total, yo sé que Dios me va a guardar y va a mandar los ángeles. Ya no, él dijo, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ya? Entonces es importante que el enemigo a veces viene con cosas donde quiere sacarnos del propósito de Dios y nos lleva a veces de forma distorsionada a entender la palabra. Entonces, por eso es que es importante que siempre la palabra, porque si la palabra es la espada del Espíritu, yo tengo que saber la palabra, ¿cierto? Tengo que conocer las promesas de Dios que están en la Biblia. Tengo que leer mi Biblia. Tengo que estudiarla. Tengo que estar atento a cada una de las cosas que dice ahí, porque el enemigo puede venir con distorsión o podemos encontrarnos con maestros que de repente nos enseñan de forma distorsionada la palabra. ¿Y qué va a ocurrir? Si yo no sé la palabra, voy a ser una presa fácil de no poder defenderme, como lo hizo Jesús. Se da cuenta que Jesús lo que hizo fue defenderse con la palabra. ¿Ya? Entonces, decir, esta es la verdad. Satanás le estaba diciendo, ya, mira, convierte esas piedras en pan. Y Jesús le dijo, no, pero no solo de pan vivirá el hombre, ¿ya? Sino de la palabra que viene de Dios, que Dios ha declarado. Esa puede ser mi alimento también, no solo el pan físico, ¿cierto? Entonces, es muy importante que entendamos esta arma espiritual. Y ahora vamos a ir un poquito más, vamos a ir entrando en cosas más concretas, ¿cierto? Que se entienda un poco más para la vida diaria, ¿ya? Porque hasta aquí uno dice, bueno, Jesús peleó su batalla, su lucha cuerpo a cuerpo con Satanás y ganó, ¿ya? Él salió en el poder, pero ¿y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Entonces, vamos a la siguiente lámina y aquí vamos a entender un poquito más porque dice en Efesios 6 y 7, dice, es donde Pablo habla de la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. ¿Ya? Y fíjense ahí, en ese Efesios 6, 17, cuando usa palabra de Dios, usa la palabra griega que se usa de palabra, pero esa palabra es rema, ¿ya? La cual indica ante todo una palabra hablada. Entonces, los que les gusta, ¿cierto?, estudiar la palabra, el griego y todo eso, en la Biblia siempre cuando habla de palabra hay dos traducciones de palabra, ¿cierto? No lo puse aquí, pero yo sé que algunos quizás lo saben, otros no lo saben, ¿ya? Pero usa la palabra logos y la palabra rema, ¿ya? Son dos palabras que se usan en palabra, porque nosotros lamentablemente en el español usamos la misma palabra. ¿Ya? Entonces, cuando leemos palabra, ¿ya? Pero en griego se lee o rema o logos, para poder entender a qué se está refiriendo. Entonces, logos es la palabra, podríamos ser escrita, es el texto escrito. ¿Ya? Ese es el logos. Pero el rema es esa palabra que tiene que ver con declaración, con hablarla, con decirla.
¿ya? Basado en la palabra logos. La palabra rema se basa en el logos de Dios, ¿cierto? En la palabra escrita, y se vuelve una palabra real, una palabra que se cumple para mí ahora, ¿ya? Una palabra que es revelada, ¿cierto? Que tiene luz para mí ahora, ¿ya? Entonces, no sé me explico, ¿ya? Pero a medida que vamos avanzando va a ser más claro, más claro. Ya, ahora, cosa importante. Hay que entender que a veces, mira, yo he escuchado hartos hermanos que dicen, voy a ir con mi espada y toman la Biblia, ¿ya? Entonces, la espada no es la Biblia, ¿ya? La espada del Espíritu, porque a veces tenemos ahí en la mesita del living, algunos tienen ahí abierto el Salmo 91, por eso, y dice, yo tengo el Salmo 91 y para que me proteja. Algunos piensan así, ¿ya? Pero la verdad es que no va a pasar nada, ¿ya? Porque esa es la Biblia, no es la palabra de Dios está, o sea, contiene la palabra de Dios, la Biblia contiene la palabra de Dios, pero es una Biblia, o sea, hasta los satánicos tienen Biblia, las sectas tienen Biblia, ¿ya? Pero no conocen esa palabra, la revelación de esa palabra. Y la revelación tiene que ver con el rema. Entonces, si se dan cuenta, tener la Biblia así no atemoriza a Satanás, no lo hace huir, sino que es cuando usamos esa palabra. Entonces, eh, cuando usted toma las escrituras y las cita en voz alta, estas se convierten en la espada del Espíritu. ¿Ya? No sé si me explico, ¿hay alguien que pueda darme una retroalimentación? No sé si se entiende, alguna pregunta con respecto a la espada del Espíritu. ¿Ya? Porque, Y, pastor, dígame. eh, como decía usted, la Biblia en sí significa libros, no significa la palabra, como dice usted, porque la palabra Biblia significa libros. Entonces ahí están como diciendo, son los 60 y tantos libros que hablan de Dios, que hablan del Señor, pero, pero como usted decía, en lo profundo, la palabra misma, lo que está dentro es lo que tiene el poder. Exacto, Ah, claro. ya. Claro, es la declaración basada en la palabra de Dios, ¿cierto? O sea, yo pongo fe en la palabra que está escrita, ¿cierto? Y yo la hablo, porque esto tiene que ver con hablar, o sea, el rema es con hablar la palabra. Entonces, la espada del Espíritu existe entonces, o cuando yo ocupo la palabra, la espada del Espíritu, es cuando estoy basado en una palabra. Por ejemplo, algo que siempre estamos hablando aquí en el taller, ¿cierto? Por su llaga hemos sido curados, ¿cierto? Entonces, esa palabra está ahí en la Biblia, es una palabra escrita, es un logos que está escrito, pero cuando se vuelve rema, cuando se vuelve una realidad, cuando yo creo, ¿cierto? En esa palabra, la tomo para mí y la declaro y digo, por su llaga he sido sanado. ¿Ya? Entonces se vuelve una realidad. Entonces Jesús lo usó así. Cuando vino el diablo a decir, él no solo dijo Deuteronomio, sino que habló la palabra basado en Deuteronomio, ¿cierto? Habló la palabra y el enemigo entendió el tiro. ¿Ya? Porque esto es una lucha espiritual. El enemigo entiende de inmediato cuando yo le estoy, ¿cierto? Lo estoy desafiando con la espada del Espíritu, que es la palabra, yo lo estoy desafiando. ¿Ya? Y yo lo estoy venciendo porque si yo creo y digo, mire, es cierto que está, ya, cierto que hay una enfermedad, pero yo creo que la palabra dice que por su llaga ha sido sanado. Así que yo creo en mi sanidad. Yo espero y creo en mi sanidad, ¿cierto? Si yo me estoy tomando una palabra y lo estoy declarando con mi boca, estoy usando la espada del Espíritu. ¿Ya? Entonces, eh, y fíjense que también otra cosa importante, esta espada no es una espada así sola, sino que dice que es la espada del Espíritu, o sea, del Espíritu Santo. Entonces hay podríamos decir, una asociación con el Espíritu Santo cuando yo tomo la espada, ¿ya? Porque es necesario que
el Espíritu Santo no es el que toma la espada, sino que es el creyente, es el Hijo de Dios, es el guerrero espiritual, ¿cierto? Que se está poniendo toda la armadura, ya tiene puesta la armadura y no deja su espada tirada, sino que toma la espada, y cuando tomamos la espada en fe, entonces el Espíritu Santo nos da el poder y la sabiduría para usarla, porque su espada es del Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo le toma esa palabra, ¿cierto? Que yo estoy declarando y la vuelve una palabra poderosa, una palabra llena de poder, de gloria de Dios. Entonces, se vuelve una palabra poderosa. Entonces, es importante que nosotros hagamos lo mismo o la misma forma como Jesús usó la espada. Ahí nos da el ejemplo, ¿cierto? El ejemplo es clarísimo que lo que hizo él fue, vino Satanás con eso, con esa artimaña, y ¿qué hizo él? Usó la palabra. ¿Ah? Habló la palabra, o sea, no solamente dijo, la palabra está escrita ahí en Deuteronomio, sino que él la pronunció con sus labios, con su boca, con su lengua, ¿cierto? Él pronunció esa palabra. Entonces, hay otras partes, por ejemplo, a ver, en Proverbios 18 21 creo que no recuerdo si 18 21, ahora lo voy a buscar. Dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Ya? Entonces, tiene que ver con lo que hablo. Lo que hablo trae bendición, lo que hablo trae vida, ¿cierto? Pero puede traer muerte también, porque si yo hablo palabras de no sé, pues de escasez, palabras de enfermedad, ¿cierto? Sí, 18 21. ¿Ya? La muerte y la vida están en poder de la lengua. Entonces, lo que yo hablo, lo que yo digo, mueve algo espiritual. Entonces, esta espada del espíritu mueve algo espiritual si yo proclamo la palabra, ¿ya? O proclamo una oración, una declaración basada en la palabra de Dios. Eso es estar usando la espada del espíritu. Entonces cuando el Señor, ¿cómo usó la espada? Cuando andaba. Por ejemplo, se encontró con la mujer encorvada, se acuerda que estuvo muchos años enferma y se encontró con ella y él sacó la espada y dijo con su boca, ¿cierto? Espíritu de enfermedad, sal fuera de ella. ¿Ah? Entonces uno podría decir, pero ¿en qué se basó? En la palabra que decía que él había venido, ¿cierto? Isaías 61, que él había venido a dar libertad a los cautivos. Entonces, basado en la palabra. Entonces, cuando obramos nosotros usando nuestra espada del Espíritu, siempre está basado en la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces Jesús después dice que él puso las manos sobre esta mujer y se enderezó. ¿Me da cuenta? Entonces usó la espada del Espíritu. Cuando fue donde el endemoniado Gadareno, ¿se acuerda que fue al otro lado del mar, de ahí el mar de Genezaret, y fue al otro lado y encontró un hombre que estaba endemoniado, nadie lo podía controlar, le ponían grillos, le ponían cadenas, todo desmenuzaba los grillos, las cadenas, nadie lo podía atar, daba gritos por los montes, era un hombre que estaba ahí en necesidad, y aparece Jesús ahí, y él viene corriendo a los pies y le dice, por favor, no nos atormentes. ¿Te das cuenta? Entonces Jesús, ¿qué estaba haciendo? Estaba usando la espada del Espíritu también. ¿Cierto? Solo con su presencia, ¿ya? Porque él estaba ahí, estaba usando, después, bueno, obviamente le habló a esa legión, ¿cierto? Porque le preguntó, ¿cómo te llaman? Legión, vete, ¿ya? Y lo echó a la legión de ese hombre. Entonces, uno dice, pero si él no dijo nada primero y vinieron las legiones y luego la autorizó que salieran a un hato de cerdos. Pero fíjense, él estaba basado en la palabra, que también la palabra decía que él había venido a abrir la cárcel de los que estaban atormentados, los que estaban esclavos. Y ese hombre estaba esclavo de una legión de demonios. Entonces lo liberó. ¿Se da cuenta? Usó la espada del Espíritu. Entonces es importante que aprendamos que cuando usamos la palabra, ¿cierto? Tiene que ver con hablar algo. Eso es. ¿Ya? Mire, y aquí para mí tiene mucho sentido que siempre estoy ministrando a veces a personas que están
que están en necesidad, han estado enfermos, han estado en necesidad y eh, la palabra dice que la fe viene por el oír, ¿ya? Y el oír por la palabra de Dios. Pero hay una cosa muy, muy importante que la acción de la fe, o sea, la acción de sanidad viene por decir, por hablar una palabra de sanidad. ¿Ya? Entonces yo declaro sanidad, ordeno sanidad. Entonces, ¿pero por qué y cómo estoy usando esa espada? Lo estoy usando porque estoy ordenando porque la palabra lo dice. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me podría estar diciendo, pero Jesús nos encomendó a todos los hijos de Dios y nos dijo, vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones, a todo lugar, vayan y pongan la mano sobre los enfermos y estos sanarán, ¿cierto? Y también dijo Jesús en Juan 14, todo lo que yo hago, vosotros lo haréis también porque aún mayores cosas haréis porque yo voy al Padre. ¿Se dan cuenta? Entonces, tiene que ver con la palabra que estoy hablando. La palabra del Espíritu es la palabra que yo estoy hablando basado en la palabra de Dios. ¿Ya? No sé si se entendió, hay alguna duda al respecto. ¿Ya? Y es muy interesante porque cuando nosotros empezamos a experimentar hace unos años atrás las sanidades en persona, nos dimos cuenta que siempre nos habían enseñado a orar. A mí, por lo menos, siempre me enseñaron a orar para que la persona fuera sanada, pero nunca hacíamos una declaración, ¿cierto? Nunca hablábamos que fuera sanado, por ejemplo. Y si ustedes se dan cuenta, todas las veces que Jesús sanó o liberó, nunca él oró, o sea, oró a Dios, ¿cierto? Pero no hacia el enfermo o al necesitado o al endemoniado. Nunca fue y le dijo, Señor, Padre, sánalo, sino que lo que hizo él fue decirle, toma tu lecho y vete a tu casa. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Ya? Al ciego Bartimeo dijo, ¿qué quieres que te haga? Que reciba la vista, recíbela. ¿Te das cuenta? Entonces, siempre fue una orden, fue una palabra declarada, hablada, un rema. ¿Ya? Y siempre basado en la palabra de Dios, nunca en mis ganas o en lo que yo crea, ¿cierto? Personalmente, sino que lo que creo de la palabra. Entonces, una vez que creo de la palabra, yo puedo hacer declaraciones, puedo hablar y puedo usar la espada del Espíritu, porque sé que esta espada no es mía, sino del Espíritu, pero necesita que yo la tome para que el Espíritu empiece a funcionar y que yo sepa cómo funciona esta espada que tiene que ver con lo que yo digo. ¿Ya? Jesús, por ejemplo, también, otra vez que lo hizo, fue cuando pasó al frente de la higuera. ¿Se acuerdan de la higuera? Entonces, cuando la higuera pasó y fue a buscar fruto, dijo, oh, no hay fruto. Entonces dijo, nunca más nadie coma de ti. Y se fueron a otra aldea y cuando pasaron de vuelta, se dieron cuenta los discípulos se dieron cuenta que la higuera se había secado y le dijeron, Señor, la higuera que maldijiste. Claramente le dijeron, maldijiste. ¿Ya? Y maldecir tiene que ver con decir mal. ¿Ya? Maldijiste, se secó. ¿Ya? Y Jesús da un principio ahí espiritual, un principio del reino de los cielos. Dice que todo lo que nosotros digamos creyendo, ¿cierto? Todo lo que digamos creyendo, primero es creyendo. O sea, si digo algo negativo creyendo, también va a ocurrir. Pero si lo digo basado en la palabra, va a pasar. Entonces, todo lo que digas, ¿cierto? Eso que digas, es como que dijo, lo que digas diciendo, va a ocurrir. ¿Ya? Entonces, es un principio prácticamente cómo usar la espada del Espíritu. Tiene que ver con hablar, ¿ya? Tiene que ver con hacer una declaración hablada, una palabra hablada. Eso es usar la espada del Espíritu. Entonces, así podemos nosotros echar al enemigo, ¿cierto? Echarlo de una parte, de un hogar, de un territorio, echarlo, ¿ya? Con la palabra. La palabra dice, así que fuera de aquí. ¿Ya? Y cuando oramos por los necesitados, lo mismo. La palabra de Dios dice que Él vino
a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Ya? Entonces, tú que estás quebrantado, ¿ya? Tú que necesitas libertad, ¿ya? En el nombre de Jesús te digo, tú eres libre ahora. ¿Ya? Entonces, podría alguno pensar, uy, qué arrogante, qué arrogante este pastor que así ora. ¿Ya? Pero fíjense que eso es usar la espada del Espíritu, tal como Jesús lo hizo. Él le dijo a Satanás, vete de aquí, y se fue. ¿Ya? Y a veces una, una enfermedad, a veces está por detrás un espíritu. Y ese espíritu hay que echarlo. Hay que echarlo. Yo le digo, muchas veces yo he visto como una persona que estaba atada, luego de echar fuera un espíritu, es sanada. ¿Ya? En el caso de oídos, en el caso de a veces de cosas estomacales. ¿Ya? Un caso de un pastor que oraba en Santiago y tenía una dolencia en el estómago, que era una bacteria, según le había dicho el doctor, pero una vez que echamos fuera ese espíritu, sabe que se fue el dolor y no, ya se terminó la enfermedad. Entonces, es importante que yo no le puedo rogar a un espíritu que se vaya, le tengo que ordenar. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que la palabra es una espada de dos filos. Cuando Jesús, dice en Apocalipsis, más adelante dice que cuando Él venga a la tierra a reinar esos 1000 años, dice que va a derrotar a muchos enemigos con la espada de su lengua, de su boca. ¿Ya? La espada es como va a decir una palabra y ¡puf! Todo va a ocurrir. Entonces, esa es usar entonces la espada del Espíritu. ¿Ya? Por favor, no sé si alguien quiere comentar, si le quedó claro, si hay alguna duda. ¿Ya? Yo espero que de aquí para adelante empiece a usar esta espada de esa manera, de esa forma. Puede usar esta arma espiritual. Si ya se ha puesto toda la armadura, la espada es para romper, ¿cierto? Es para destruir todas las obras de Satanás. Amén. No sé si alguien puede comentar, por favor, si se entendió, quedó claro la espada del Espíritu. El pastor estaba pensando que a veces uno no le da como no toma el peso lo que aparece cuando en Génesis habla que él habló y las cosas fueron siendo creadas Ujú. y por la palabra, ¿entiendes? Entonces uno como que está tan acostumbrado a leer en una manera como cotidiana, pero el poder que eso, lo que eso conlleva, indudablemente iba a trascender en el tiempo Claro, para hacer todas las cosas y para deshacerlas, como decía el Señor, en su poder, claro. ¿ya? Pero es extraordinario porque, si bien es cierto, mire, independiente de que la persona crea o no crea en Dios, si usted le dice una palabra fea a un niño, esto va a cambiar su estado de ánimo. Es Exacto. como una mini maldición, o sea, así de simple. Sí, correcto. Y crea o no crea, eso lo puede decir cualquiera, Cualquier persona. inclusive, claro, cualquier estudioso, hoy que se analiza todo, pero en el principio, o sea, el Señor siempre mostró que así era y que tuviéramos cuidado. O sea, en realidad nosotros, yo creo que nadie le ha dado como la importancia eh, real viniendo desde el origen de todas las cosas, como viniendo del origen de todas las cosas a Claro, la palabra misma. Y si uno le enseñara a lo mejor a los pequeñitos desde siempre lo que significa, a lo mejor ellos entenderían. Uno cree que no entienden, pero los niños no, no, no sorprenden a veces. Nos sorprenden porque que a uno le escuchan y creen como con mucha más facilidad como una que esponjita crea están ahí para un creer. adulto. Claro, De ellos verdad. a pie juntos creen lo que Claro. uno les va diciendo. Ellos Entonces, creen, claro. Bien, justo. sería formidable que así, bueno, yo tengo, gracias a Dios, la oportunidad de poder ir enfatizando en eso. Lo que yo siempre hago, pastor, es que nosotros tenemos un devocional semanal y apenas llegamos el lunes, empezamos a leer el devocional. Y ya sé que por lo general son palabras de promesa, ¿ya? Entonces nosotros leemos primero la palabra y luego
luego la oración nuestra es aferrarnos a esa promesa. ¿Entiendes? O sea, Señor, esto es lo que tú dijiste, esto es lo que tú nos estás dando, Señor, por favor, escúchanos y que se haga realidad en nuestras vidas. ¿Entiendes? Siempre, Claro, claro, siempre correcto. nuestra oración está afirmada en eso, primeramente. Después pueden venir las necesidades como particulares, qué sé yo, pero esta, la palabra, o sea, con la oración con la que comenzamos está afirmada en cada uno de los textos bíblicos que se comparten durante el año. Yo Amén. pienso que es bueno que los niños aprendan a afirmar. Yo digo, tienen que afirmarse en esta prueba, tienen que ir afirmándose en todo aquello que el Señor tiene ahí para nosotros, Eso, para que eso. se haga realidad. Claro, sí. Los niños son una esponjita. Yo creo que están ahí 0 kilómetros, ¿cierto? Entonces, todo lo que les enseñemos, principios, cosas, ellos lo toman. ¿Ya? Este mismo principio que hablamos ahora del hablar, de lo que hablamos, sí, ahí cierto, lo vimos recién en Proverbios 18:21, que dice que la muerte y la vida están en el poder de la Claro, lengua. Entonces, si yo hablo de enfermedad todo el tiempo, ¿qué estoy diciendo? Estoy hablando enfermedad y estoy provocando, atrayendo, atrayendo, estoy provocándolo. declarando, claro, La lengua es lo que declara, ¿cierto? Es la vida y la muerte. Palabra de claro. maldición o bendición. Palabra de salud o de enfermedad. ¿Cierto? ¿Qué está diciendo mi lengua, mi boca? Entonces, mayormente, si como ahora hemos entendido que esa palabra, esa espada del Espíritu es lo que hablo, la palabra que hablo basado en la palabra de Dios, ¿cierto? Tengo que, mayormente yo como hijo de Dios, tener cuidado en lo que hablo. ¿Ya? Limpiar mi vocabulario, limpiarme y entender que el enemigo va a venir siempre con cosas para poder hacerme caer. Pero tengo la espada del Espíritu. ¿Ya? Y sé lo que ocurrió después que Jesús la usó, cuando lo tentó 3 veces, ¿cierto? Que Satanás huyó, se fue porque sabía que ya no iba a poder con Jesús. Y lo mismo con nosotros. Jesús nos dejó ese ejemplo, que usemos la espada del Espíritu y lo bueno que está el Espíritu Santo. Por eso se llama la espada del Espíritu, porque no estamos solos, está el Espíritu Santo para ayudarnos a luchar contra Satanás. Entonces, cuando venga esta lucha que es contra huestes, con principados, gobernadores de las tinieblas, va a venir, nosotros tenemos esa espada donde podemos, ¿cierto? Hacer nuestra parte y hacerlo ir. ¿Ya? Arremeterlo con una espada de 2 filos que es la palabra. ¿Y cuál palabra? La palabra que yo estoy hablando, Pronunciando, pronunciando, claro. declarando, ¿cierto? Entonces, es tremendo lo que va a ocurrir. Y así ocurre. Yo le digo que yo entendí este principio hace años atrás cuando empecé a orar por las personas y me di cuenta que había liberación, que tenía que usar la palabra, ¿cierto? Basado en la Biblia, en la palabra de Dios, pero tenía que usar la palabra, no decir, Señor, que es... Mira, para que se entienda, cuando yo aprendí en la iglesia donde estaba, nosotros orábamos por los enfermos así de esta manera. Y orábamos y decíamos, Padre, si tú quieres, puedes sanarlo si es que es tu voluntad, si tú lo puedes sanar, Señor, si es que tú quieres, si quieres, si no, no. ¿Te das cuenta? Entonces al final no había nada de fe en esa oración, no había cero fe, ya, lo primero, porque resulta que cuando uno entiende que la palabra dice que Jesús vino a sanar a todos los quebrantados de corazón, o sea, Jesús vino a hacerlo. Entonces yo lo que tengo que entender y creer ahora es creer la palabra y reclamarlo como promesa. No sé si me explico. Que la Sí, Biblia, ¿cierto? La Biblia es como el testamento que tengo ahí y con puras promesas. Entonces, si yo cobro mi testamento o cobro mi promesa, la estoy cobrando porque ya me corresponde, es mía. O sea, la sanidad es para los hijos de Dios, la liberación es para los hijos de Dios. ujú. ¿Te das cuenta? Entonces, pero si lo hago mal, si no sé cómo desatar esto, voy a estar, ¿cierto? Voy a seguir enfermo, voy a seguir necesitado, voy a seguir en esclavitud de, no sé, de muchas cosas, esclavo de, no solamente de, si es que alguien de la droga, del cigarrillo, ¿cierto? Esclavo a veces hasta de las redes sociales nos pueden hacer esclavos, que uno está ahí sin poder, tiene que estar todo el tiempo mirando, también puedo ser esclavo de ahí.
¿Ya? Puedo ser esclavo del alcohol, puedo ser esclavo de tantas cosas más. Entonces, es importante que aprendamos a ser la espada del Espíritu para ir sacando esas cosas que el enemigo ha querido poner y quiere que tenernos atados. Pastor, entonces, una preguntita que se me ocurrió. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos alguna necesidad en alguna persona, lo primero que tenemos que decirle para que estas promesas sean evidentes es que ella se entregue al Señor primero, asuma esta necesidad, antes que nosotros extendamos, ¿no es cierto?, la oración de liberación, ¿o no? Es lo ideal porque ocurre, no que no pase, que no haya sanidad y liberación a veces en personas que no son cristianas, sino que a Ujú. veces ocurre eso y la persona se entrega al Señor. Claro, claro. Ocurre antes, ¿ya? Pero lo ideal, digo yo, lo ideal es que sea antes. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Dios nos traslada del reino de las tinieblas al reino de Jesús. Entonces, en el reino de Jesús, cuando pasan las cosas, pasan para siempre. ¿Ya? Entonces, si yo no estoy en el reino de Jesús y estoy en el reino de las tinieblas de Satanás, puedo ser liberado, pero después me voy para mi casa y los espíritus vuelven. ¿Ya? Ah, ya. Vuelven a habitar esa casa. ¿Se acuerdan que la palabra dice que los espíritus esos salen y después vuelven con siete peores? Claro, pues y uno se cuestionaba porque dice, pero ¿cómo si el Señor te limpió? Claro. ¿Por qué necesariamente vienen los porquerías ahí a utilizarte de nuevo? Entonces más encima dicen con amigos. Exacto. Pero el tema es que eso era sumamente importante, o sea, pensar que la persona que ya es hija de Dios, que ha aceptado al Señor como Salvador, tiene otra realidad frente al poder de Dios, ¿entiendes? Nosotros contamos con, a ver cómo explicarle, con una protección y con que la promesa sí se va a hacer realidad, porque nosotros ya somos hijos de Dios. Exacto. Ya aceptamos al Señor. Claro. Estamos en, Y en el reino de los cielos ahora. claro, entonces es súper importante igual plantear eso en caso de que, por ejemplo, una persona se ore mucho por una persona, como dice usted, y se está orando en constante y un día está sano y después no, algo pasó y volvió atrás, por decir algo. Claro. ¿Podría ser? ¿Podría ser eso? Que el enemigo vuelve a querer habitar ahí su Exacto. cuerpito. Claro. Sí, sí. O sea, en el caso de un no creyente, él Mm, está en el reino de las tinieblas. Entonces Satanás lo tiene bajo su influjo pues, lo puede tener enfermo, en necesidad, ¿cierto? Angustiado, con todas las cosas, y lo tiene bajo su reino. Entonces, ¿pero qué pasa? Porque lo he visto, ¿ah? Yo no digo, no estoy hablando de algo que no he visto. Por ejemplo, yo ya, creo que en algún minuto nosotros hicimos, hace muchos, muchos años atrás, hacíamos liberación y las personas eran libres de espíritu, pero había algunos que no eran cristianos, o sea, no eran como que parece que estaban ahí en la reunión y parecía, pero no ya. se habían convertido de verdad. Entonces ocurría que eran liberados y la persona se iba libre, oh, qué rico ser libre, y después la semana pasada volvía peor. Yo decía, pero ¿qué pasó aquí? Ujú. ¿Ya Claro, qué por eso ocurría? ¿Ah? uno se cuestiona porque dice, pero ¿por qué? Y más ¿Por encima qué? aparece en la Biblia, po. Claro, ¿por qué? Bueno, la cosa era claro que esa persona primero no se había convertido, entonces los espíritus obedecen la autoridad, ¿ya? Cuando está en Mm, una persona, yo, ¿cierto? Soy un hijo de Dios y tengo autoridad, y yo lo echo fuera y los espíritus salen. Pero como esa persona después cuando se va, vuelve a tener esas puertas abiertas al ah, pecado, no se ha arrepentido todavía, entonces los claro, espíritus claro. tienen derecho de volver. Y dice, pero tengo derecho hasta en mi casa y vuelven. Entonces, Mientras ellos no renuncien, claro, mientras no renuncien, no se conviertan primero, ¿cierto? Se conviertan al Señor y después de eso renuncien. claro. Y ahora, ¿qué pasa con un hijo de Dios que también, porque esta es una pregunta de prueba, digo yo, porque siempre me lo han hecho, que un cristiano puede perder, digamos, la sanidad, ¿ya? Porque a veces ocurre, y yo le digo, Sí, sí, sí. sí puede Sí, perderla, sí, porque sí. yo me ha pasado gente que oraba por ello y ha sido sano, y es sano, pero claramente
está todo registrado súper bien, está sano. Y después el tiempo Sí, vuelve y está otra vez enfermo. ¿Ya? Entonces dice, pero ¿y qué pasó con esta persona? Claro, perdió su sanidad. ¿Por qué? Porque había cerrado la puerta de esa área donde el enemigo se había aprovechado, de ese espíritu que había venido de enfermedad. Y ese día que oramos, ¿cierto? Él se arrepintió y lo echamos fuera. Y salió, detrás de eso estaba un espíritu, pero se manifestaba como una enfermedad. Entonces se ya, fue fuera, ¿cierto? Se fue. Entonces, y luego, después del tiempo, otra vez estaba enferma la persona con lo mismo. Entonces, pues, investigando un poco con la persona, claro, ella había vuelto a lo mismo, a abrir la misma puerta otra vez. Entonces, al final, ¿qué hizo? Le estaba dando derecho legal al enemigo que pudiera venir. Como decía la hermana, ujú, ¿cierto? Puede venir con siete peores, o sea, ahí está ahí está la clave, o sea, lo importante de este siempre estar a cuentas con Dios, ¿ah? Del arrepentimiento, la sangre de Jesucristo siempre estar limpiándose y arrepintiéndose. Si, hay que hacerlo muy rápido. Yo, imagínense, pequé y no me di cuenta o me di cuenta y resulta tengo que arrepentirme y tengo que volver a renunciar a esa parte de mi vida que está ahí esclava de algo. Ya, ya, por ejemplo, mire, yo le voy a decir un ejemplo bien fuerte, ya bien fuerte. Una vez había de hecho fue una persona, no está aquí ahora, tengo que asegurarme que no está entre los que estamos. Ya, una persona que me pidió si podía orar por su esposo porque él era un líder de una iglesia cristiana, todo, pero él estaba en la pornografía. ya, ¿Ya? Le estaban pasando cosas muy feas porque tenía sueños, pero muy, muy malos. Y resulta, me dijo, ¿usted podría orar por él? Sí, le dije yo claramente. Entonces, al final me dice, pero si él es cristiano, es un líder, si al conocerlo, es una persona que sí cree, ¿cómo está en esta cosa? ¿Cierto, no? Uno puede decir, no, es imposible si tiene el Espíritu Santo. ¿Ya? Pero como hemos aprendido, ¿se acuerda que ahí lo vimos también en Efesios 4:27 creo que dice que ni deis lugar al diablo? No se lo claro, dice a la iglesia, se lo dice a los hermanos Pablo. Dice, y ni deis lugar al diablo, y esa parte es darle un pedacito de territorio al enemigo donde él se puede aprovechar. ¿Ya? claro, la debilidad, Exacto. Entonces él abrió la puerta en esa área, y ahí estaba atado. ¿Ya? Pero luego de salir de eso, de ser ministrado, rompimos con todo eso, y yo pude orar por él y fue liberado de esa cosa, de eso que estaba. Pero ahora, ¿qué debería uno esperar? Es que él mantenga la puerta cerrada, que no vuelva a caer. mm, ¿Te das cuenta? Entonces, son cosas duras, son complicadas lo que estoy. Bueno, y hay hartas más que les podría contar, pero es importante que entendamos que si somos hijos de Dios y nos mantenemos en la fe, tenemos la armadura contra todas esas chanzas del enemigo y hoy día, como hemos visto la espada del Espíritu, que es la arma con la cual podemos provocarle daño al enemigo. ¿Ya? Las anteriores eran todo para protegerse, ¿cierto? Para protegerse, para todos los embates del enemigo. Pero esta arma espiritual de la espada es para hacerlo retroceder. O sea, a través de la palabra Jesús lo venció, a través de la palabra nosotros también lo vencemos. ¿Ok? Espero que se haya entendido. Ya, vamos a dejar hasta aquí el taller. Muchas bendiciones. No sé si hay alguna pregunta todavía. Si hay pregunta, por favor, todavía hay un poquito de espacio y antes de orar y terminamos por el día de hoy. Pastor, ¿Sí? sabe que yo tengo una petición de oración. ¿Ya? Mire, resulta que yo tengo una colega que ella tiene su único hijo. Y resulta que este chico a los 18 años, que hace poco fue, hace como 2 años más o menos, él se enamoró así como que y se quiso ir de la casa y la niña era como de población, tenía unas juntas medias raras. Ya. Y resulta que mi colega y su esposo decidieron dejarlo ir porque ya era como mucho el chico, la rebeldía que él tenía con ellos. Y resulta que el chico se fue y ella se quiso así como de repente algunas mamás antiguas que hacían
no tengo hijo, una cosa así. Oh, ya. Como que se quieren olvidar de su hijo, así porque lo decepcionó tanto que ya. Resulta que en este año uno le preguntaba, oye, ¿tu hijo? No, no sé, no me pregunté por mi hijo, una cosa así. Ya. Y resulta que su hijo un día la llamaron a ella, lo encontraron botado en la calle, en- prácticamente yo no sé qué le pasó psicológicamente porque buena parte estaban las drogas, full el chico, y el chico está con ayuda psiquiátrica ahora. Ya. Y ella rescató a su hijo y el chico, bueno, se ha levantado, en lo que ha podido la medicina más que nada. Y hoy el niño fue allá con su mamá a vernos, ella fue a vernos a nosotros y, y sí se veía en su mirada algo como una prisión, algo. Mm, Y yo me acordé hoy, yo dije, no, esos ojitos necesitan ayuda. claro. Así que hoy día es la ocasión, Amén, pues es el amén. día para ¿Cómo, ellos. cómo se llama él, Ingrid? Él se llama Iván Alexis, es hijo de Gladys Figueroa. Lo voy a anotar. Llama entonces Iván Alexis. Hijo De Gladys Figueroa. de Gladys. Y ahora yo le dije a ella que iba a morar por su hijo y ella está contenta porque tiene, o sea, ella ha acatado todas Hola, instancia. las herramientas para que su hijo esté bien, Ya, pero no ha acudido a lo más importante que es Dios. claro, exacto, exacto. Mira, qué bueno lo que dices tú, porque hay mucha gente, a veces por eso que es bueno que nosotros, ahí es donde tenemos que aprovechar de hablarle del Señor o de decir, bueno, vamos a orar por ti, estamos, no sé, tenemos un club de oración, cualquier cosa, vamos a decirle que vamos a orar por él, porque esa gente necesita, ¿ya? Está en necesidad, y yo le digo, hay mucha gente así. O sea, que a mí me ha pasado este último tiempo que hasta una sobrina que mucho tiempo ha estado súper mal y yo no quería hacer nada y dije, bueno, yo no me voy a meter hasta no sé, me pidan algo, porque también a veces en la familia, como le pasó a Jesús, ¿cierto? Nadie es profeta en su tierra. A veces no es lo mismo cuando una persona de afuera nos ve y dice, oh, ora por mí, ya, y ocurren cosas poderosas, pero a veces en la familia no hay mucho. Entonces yo esperé un buen tiempo y dije, ya, yo no voy a hacer tampoco, no quiero ser metiche, pensé hartas cosas. Pero resulta que hay hartos temas de salud mental en las personas y me he dado cuenta que la psicología y la psiquiatría como que nos está dándole en el punto, porque sabemos que la solución se llama Jesucristo, ¿cierto? Esa es la solución. Se llama el Evangelio de Jesucristo, ahí donde nosotros presentamos a Jesús como Señor, Salvador, Sanador, Liberador. Ya, esa es la solución. Entonces, me, pero ¿sabe qué? Le doy gracias al Señor porque me dio la oportunidad de ministrar a mi sobrina y resulta que empecé lo mismo que estamos, lo que está, como la petición que hace Ingrid, ¿ya? Y me di cuenta qué poderosas armas espirituales tenemos los hijos de Dios porque ella empezó a salir de lo que estaba, de angustia, de depresión, estaba medicada por el psiquiatra, ¿cierto? O sea, hoy día los psiquiatras lo que hacen es medicar, no hacen otra cosa y le dicen, vaya al psicólogo a hablar, y los psicólogos le dan, eh, así digamos, hablan no muy, digamos, hay algunos que son buenos, pero otros no son, hablan nomás, no tienen una guía. ¿Ya? Y me di cuenta que la fe es más poderosa que todas esas cosas. Hermanos queridos, hermanas y hermanos, tenemos un tesoro tremendo en las manos. ¿Ya? La oración del justo dice puede más. Así que es increíble lo que Dios puede hacer a través de un hijo de Dios. ¿Ah? ¿Por qué? Porque estamos basados en la palabra, en la obra poderosa de Jesús en la cruz. Él hizo esa obra para sacar a todos estos chicos, todos los que están en una depresión, están esclavos de alguna droga o inclusive en la parte mental cuando han sido eh,
han abusado de a veces de alguna sustancia, no sé, están totalmente idos, también Dios tiene el poder de sacarlos adelante. ¿Ya? Así que vamos a orar específicamente por este chico y vamos a creer que el Señor va a hacer algo poderoso en esta noche.